Buenos días, mi nombre es Jonathan Cordero y vamos a trabajar una herramienta muy interesante llamada Godot que me va a permitir diseñar videojuegos de una manera diferente, didáctica y que va a permitir que los estudiantes aprendan la estrategia de árbol, donde voy a programar con diferentes estrategias, diferentes características padre-hijo, que es la estructura como se hereda la programación, para poder crear videojuegos. En este caso vamos a hacer una prueba con 2D de una interfaz básica de un personaje y un fondo de la escena, ¿sí? Pero pues vamos a analizar un poco la interfaz para analizarla. Entonces vemos que tenemos un espacio de trabajo de color gris, donde me va a permitir arrastrar las escenas, las imágenes y poder jugar con ellas, ¿no? También tenemos en la parte izquierda unos bloques que me va a determinar si es una escena 2D, 3D y los diferentes nodos que voy a poder crear. En la parte inferior es como una caja donde voy a almacenar todas las imágenes, todas las escenas creadas, descargadas de internet para poderlo implementar en el videojuego. Entonces vamos a analizar un poco. También vemos la parte 2D. Recordemos que dos dimensiones, estamos trabajando el plano X y Y, y cuando ya hablamos 3D, en este caso ya vamos a incluir una tercera dimensión que sería la Z. Entonces gracias a eso podemos ver un mundo en 3 dimensiones. Ya aquí se pueden implementar figuras con volumen, lo que me permitirá un videojuego más robusto, más real, donde el personaje va a poder caminar en las 3 dimensiones y de esta forma poder interactuar con su ambiente. En este primer paso, para que puedan analizar la herramienta, pues vamos a trabajar una de 2 dimensiones. Listo. Entonces para ella vamos a crear una escena. Todo se va a manejar por medio de escenas y por medio de nodos. Entonces vamos a darle aquí agregar y vamos a colocar carácter body 2D. Este sería y le damos crear. Tenemos diferentes opciones. Sería con el paso del tutorial vamos a analizar los diferentes métodos de implementar las opciones. Le damos crear. Entonces me creó un carácter de body 2D. Vemos que me está saliendo como un enunciado de peligro. Entonces siempre me va a indicar que lo que falta. Dice, esta forma no está definida, por lo tanto no puede colisionar. Es decir, cuando creemos el personaje tenemos que darle como una dimensión, una estructura en 2 dimensiones para que él sepa dónde inicia y termina el personaje. Entonces lo primero que podemos hacer aquí es agregarle, renombrarlo, cambiarle el nombre. Debemos colocarle personaje para tenerlo más claro y no nos vayamos a confundir con otra escena. Y dentro de este personaje voy a crear un nodo hijo. Este lo vamos a llamar Sprite 2D. Voy a crear y vemos que tengo el nodo padre, y dentro del nodo padre, es decir, de lo que yo llame personaje, está el nodo hijo, que sería Sprite 2D. Entonces vemos aquí en ese Sprite 2D que tiene aquí ciertas características en la parte derecha de la pantalla, y es donde yo voy a poder cambiar las características de mi personaje. Entonces en este primer caso me va a estar pidiendo una forma, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras de hacerlo. Este personaje, una de ellas es por medio de pixel, crear el personaje que nosotros deseemos. Entonces, como dijera, otra herramienta virtual, y crear este personaje y descargarlo en PNG o en cualquier forma de imagen que me permita el programa. También se puede descargar ya un personaje de internet y utilizarlo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar una herramienta muy útil, que sería el software libre de diferentes artistas que me permiten implementar ciertos elementos y poderlos descargar. En este caso vamos a trabajar la herramienta Kenny. En este caso vamos a trabajar la herramienta Kenny, que es un artista que por medio de esta página me permite descargar ya ciertas imágenes predeterminadas o hechas para ahorrar el tiempo. Entonces depende mucho de la clase, depende mucho de la actividad que se vaya a realizar. Entonces, muchas veces en un principio se aconseja de pronto utilizar este tipo de herramientas, descargar ya algo predeterminado y utilizarlo para que el estudiante arranque.
y con el paso del tiempo y con el paso de las clases, como que enseñar al estudiante a diseñar su propia skin, su propia imagen y poderlo desarrollar. Entonces, en este caso vamos a entrar aquí en la parte de avatar. Voy a abrir aquí una interfaz, cerramos aquí todo lo de la traducción y me va a permitir crear el personaje al gusto. Entonces es algo interesante que el estudiante va a poder explorar diferentes tipos de personas. Mira, aquí puedo crear, cambiarle la sonrisa, cambiarle la nariz, los ojos, ¿sí? A veces es tipo manga, tipo anime. Entonces podemos cambiar el personaje, ¿no? Aquí ya es al gusto de la persona, el cabello, si lo va a colocar, ¿sí? Entonces es interesante ese tipo de herramientas porque ahorra tiempo y el estudiante pues va a ver como todas las posibilidades que tiene a la hora de diseñar un personaje. Entonces yo creo que este personaje estaría bien. Vamos a ir aquí a los puntos y le damos salvar PNG. Ahí ya me descargó la imagen, sería avatar, esta opción. Ahora tengo que volver a ir a la plataforma y vamos a transportar o arrastrar la figura que hice a la casilla donde están todas las imágenes o las escenas del videojuego. Entonces vemos aquí, ya tenía uno predeterminado, pero ese fue el que creé ahorita para este tutorial. Entonces, ¿qué me falta? Arrastrarlo aquí a la escena y vemos que en la parte superior izquierda se me quedó el personaje. Entonces podemos ampliarlo. Aquí depende mucho de los píxeles, depende mucho del tamaño. En este caso, como es uno de ejemplo, pues estaría bien, pero ya para crear un videojuego de pronto más realista se tendría que ya revisar la parte de la calidad del personaje para pues ver que vaya a trabajar perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué me faltaría? Crear la parte del mundo o del fondo del videojuego, ¿no? Entonces para ello vamos a crear otra escena y vamos a buscar un static body 2D. Listo. Lo creamos. Aquí ya me creó otra escena que comparte la principal. Sí, sería como otro hijo para crear ese ambiente, ¿no? Entonces dentro de aquí vamos a dar clic añadir y vamos a crear un split como lo hicimos anteriormente. Split 2D, crear, listo, ya estamos ahí y vamos a arrastrar vamos a arrastrar también una interfaz que ya está predeterminada, que sería como de un ambiente nocturno con unos árboles, un agua, un camino. Y esto me va a permitir depende del videojuego, me va a permitir crear diferentes escenas o diferentes niveles. Ya hoy en día está de moda, volvió otra vez de moda los videojuegos de niveles. Eso en los años 80, 90 pues estuvo muy de moda con los primeros videojuegos de Mario, de Crash, y después con el paso del tiempo y la llegada de los videojuegos en 2D y 3D, que ya era mundo abierto, un mundo libre donde el personaje podía caminar y podía hacer diferentes actividades, pues como que se puso de moda ese tipo de videojuegos. Ahora se volvió otra vez a lo clásico y a videojuegos de niveles, ¿sí? Entonces interesante que yo pueda crear una interfaz, un nivel con diferentes temáticas e incluirlas en el juego. Entonces aquí ya lo que quedaría es empezar a incluir más cosas en la escena. Tengo el personaje principal, el fondo. Que me faltaría agregar? El villano, otras cosas que interactúan, podría animales que interactúen con la persona, que si toca al personaje le quita sangre, o si el personaje se acerca a él le pueda regalar unas vidas o subir el nivel de velocidad. Bueno, ahí ya depende mucho de los videojuegos y que el estudiante pueda diseñar un juego personal y que sea único, ¿no? Que no solo sea siempre de subir niveles, subir unas posiciones, sino que el personaje, el estudiante pueda agregar esa parte única del videojuego, y que si él quiere hacerlo por medio de animales, de dinosaurios, pueda crear y ser original en este caso, ¿no? Entonces esta es una pequeña prueba
de lo que se puede hacer en esta plataforma. Ya sería profundizar un poco más en toda la temática, agregar más personajes, agregar movimientos, acciones. Ya sería enfocarse en este tipo de elementos y crear el videojuego, ¿no? Entonces esto es como un posabocas, esto es como un primera vistazo a esta plataforma, y ya sería pues con el paso del tiempo crear unos videojuegos más completos. Entonces muchas gracias por la atención y nos vemos en otro tutorial.